Salmo 32, 3 y 4 dice de la siguiente manera, hermanos: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amén. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tocar nuestra vida de una manera especial. Síguete moviendo en medio de tu pueblo, Señor. Que tu presencia nos llene cada día, cada instante. Necesitamos de ti, Señor. Estamos dispuestos ya a escuchar tu voz, tu palabra. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo me controle este lugar. Que tu presencia nos llene, Señor. Yo me hago a un lado. Que seas tú, Señor, el que hables a tu pueblo por medio de tu palabra que es viva, que es eficaz, que es santa. Padre, en el nombre de Jesús te pido que seas tú, Señor, que nos guíes, nos enseñes, nos corrijas, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermanos, dándole gracias al Señor. Amén. El Señor es bueno, hermanos. Amén. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando de un tema, hermanos, que lleva como título pecados ocultos. Pecados ocultos. Amén, hermanos. Ahora con eso que voy a decir, hermano, quiero, hermanos, que usted, o más bien quiero que usted entienda que todos en algún tiempo, en alguna área de nuestra vida fallamos a Dios, y eso es de todos los días. Aquí no hay nadie que pueda levantar la mano y decir: yo no cometo errores. Todos cometemos errores. Y hay cosas, hermanos, que debemos estar atentas a ellas, porque son pecados que, si nos acostumbramos a ese estilo de vida o esas cositas, hermanos, se puede convertir en un pecado que no nos damos cuenta que daña nuestra vida. Hoy en día, hermanos, las enfermedades están a la orden del día. Ya no puede ir uno al médico porque te quieren llenar de medicamentos. Luego. Yo hace unos meses fui al médico, hermanos, de un chequeo de rutina. Ya estoy viejito, tengo que ir al médico, ¿no? Cuando tenía 20 años, no, hermanos, yo me comía una vaca y con las costillas me limpiaba los dientes y no me pasaba nada. Ahorita ya no, ya todo me duele. Y el hermano me tiene que ayudar para levantarme. Me quedo engarrotado de repente, hay que echarme aceite de unción, claro. Y salí, hermanos, un poco alto en colesterol, y me dio como 6 recetas. Y aparte de eso, me dice: te voy a dar otra por si al caso te hace daño esta que te di. Y pues, ¿qué pasó? O sea, te dan una para que te cure una cosa y te dan otra para que no te haga daño. La intención, hermanos, del médico es no curarte. La realidad es que es una mafia muy grande, muy amplia, y lo que quiere es vender medicamentos, porque su intención nunca va a ser que usted se sane. Escuchamos, hermanos, de muchas enfermedades que afectan al ser humano. Hay algunas que, lamentablemente, si no se les pone el cuidado necesario y no vamos a donde el médico, yo con eso no estoy diciendo que no vaya al médico, tiene que ir si se siente mal, ¿qué, hermano? O sea, el hermano Bravo dijo que no, tampoco. Vaya al médico, chequéese. Ahora tiene un médico que se llama Jesucristo, vaya con él. Pero muchas veces es necesario que vayamos a hacernos un chequeo, hermanos, porque hay enfermedades que, si no se detectan al tiempo, pueden causar mucho daño a nuestros cuerpos. Por eso es importante que se haga un chequeo de rutina, porque muchas veces van las personas cuando ya es demasiado tarde, cuando ya la enfermedad está muy avanzada, cuando ya, hermanos, la enfermedad ha causado muchos daños al organismo de las personas. Hay pecados, hermanos, que sí vienen por la enfermedad. No todas las enfermedades son del pecado. Quiero explicarle: hay el pecado, hermanos, del alcoholismo. El alcoholismo causa, hermanos, una enfermedad que se llama cirrosis, que es a causa del alcohol. Ese es un pecado que causa enfermedad. Tenemos enfermedades más como las personas que fuman mucho, que se dañan sus pulmones, también es un pecado. O tenemos también, hermanos, el problema de personas, hermanos, de jóvenes, adultos, mujeres y hombres que se contagian, hermanos, de una enfermedad venérea porque se andan metiendo con personas que están enfermas. Eso es un pecado. Ahí usted no puede decir: bueno, es que el Señor me va a sanar. No, el Señor te va a sanar de eso, hermano, porque es un problema, es un pecado por el cual tú arrastraste eso a tu vida.
Pero hay enfermedades, hermanos, que no necesariamente son porque la persona está en pecado. Hay enfermedades que vienen al cuerpo porque tiene que pasar. Ese cuerpo, hermanos, es pasajero. Esta carne se tiene que terminar. Esta carne se tiene que desgastar. Esta carne tiene que volver al polvo, hermanos. Ya sea por enfermedad, ya sea que muera usted, hermanos, dormido o lo que haya sido, hermanos, como sea. Pero este cuerpo no es eterno. Lo que es eterno es su alma. Ahora, hermanos, hablando de eso, hermanos, de las enfermedades del alma, que son los pecados ocultos de los cuales habla la Biblia, porque la Biblia, hermanos, compara mucho la enfermedad con el pecado. Porque muchas veces por negligencia, hermanos, muchas veces por no tener cuidado, permitimos ciertas cosas que vengan a nuestras vidas y nos acostumbramos tanto a ellas que para Dios son pecado, hermanos, y para nosotros no. Eso causa dolores graves en nuestra vida, situaciones graves en nuestra vida, porque nosotros mismos, hermanos, permitimos que eso pase. El pecado es un virus, hermanos, espiritual que invade todo el cuerpo, todo nuestro ser, nos debilita moral y espiritualmente, nos hace daño. Así como una enfermedad, es una enfermedad mortal, hermanos, que infecta cada parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones, todo, absolutamente todo es dañado por el pecado. Entonces, como hijos de Dios debemos estar atentos, hermanos, a cómo está nuestra vida. Así como nos preocupamos por nuestra salud física, hermanos, porque llega una edad donde usted se va a preocupar por su salud física. Tal vez usted esté joven y diga, no necesito ir al médico. Debe llegar una edad donde usted debe de procurar que esté bien físicamente. Es por eso que ahorita usted mira a la hermana Bro que me retaca vitaminas y tiene todo, y no, hombre, un montón de pastillas, que porque ahora necesitas, que no, yo no necesito eso, pero es necesario. Pero el pecado, hermanos, marca. Así como yo cuido mi cuerpo físico, hermanos, para no enfermarme, de la misma manera, hermanos, o más importante es que cuidemos nuestra salud espiritual. Porque el cuerpo, hermanos, aquí se va a quedar. El cuerpo, hermanos, aquí se va a echar a perder, hermanos. Porque usted es polvo y al polvo tiene que volver. Lo que tiene que asegurarse, hermanos, es que su alma, hermanos, llegue delante de la presencia de Dios. Aunque le puedo decir algo, que aunque sea bueno o malo, su alma va a llegar ante la presencia de Dios para ser juzgada. Ahí es lo que va a hacer la diferencia. Yo necesito, hermanos, cuidar mi vida espiritual, mi salud espiritual, pero en realidad es que yo no puedo solo. Y Dios nos ha dado, hermanos, el Espíritu Santo para poder lograr esto. Cada hijo de Dios, hermanos, que se mete en la presencia de Dios, por eso le invitamos, hermanos, a que entre en la presencia de Dios para que el Espíritu Santo tome control de aquellas cosas ocultas que hay en nuestra vida. La Biblia, hermanos, nos dice, hermanos, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos de Él, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo que dice la Biblia. Pues no se trata solamente de confesarlos, se trata de apartarse de Él. Y ahí es donde está el problema, hermanos, porque es difícil sacar de nuestras vidas costumbres, ideas, pecados ocultos. Es por eso, hermanos, que en esta tarde tomé la decisión de hablar un poquito de las consecuencias del pecado oculto. Y yo sé que, hermanos, no nos gusta que nos hablen del pecado. A mí me gusta que me hablen de que me voy a ir al cielo, como sea, como viva, no hay problema, tú te vas a ir al cielo y ya. Pero la realidad es otra, hermano. La realidad es otra. El hermano Pérez compartía de lo que se vive hoy en día, o de los problemas que hay muchas veces en el hogar, porque la pareja no se pone de acuerdo muchas veces espiritualmente. Uno quiere trabajar, el otro no quiere trabajar. Pero ahí hay una línea muy delicada, hermanos, porque mire, la Biblia nos dice que tenemos que seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si yo puedo vivir una vida en santidad, pero si yo y mi esposo no nos ponemos de acuerdo y no estoy en paz con ella, pues de muy poco me sirve, no voy al cielo. Entonces, pues es importante, hermanos, que haya salud espiritual en sus hogares. Yo no sé, hermanos, si usted se ha preguntado últimamente, pero yo me lo pregunto y muy seguido: ¿por qué será que el Hijo de Dios, el cristiano moderno,
batalla tanto para comprometerse en las cosas de Dios? ¿Te das cuenta de eso? Voltea a su alrededor, mire, no hay muchos hermanos que quieran trabajar. Navegan, hermanos. Pasan los años y muchos cristianos siguen en la misma condición que como comenzaron. No hay avance, no van hacia adelante, hermanos, retroceden. Y yo me pregunto, ¿por qué es que el cristiano de hoy en día no se quiere comprometer ya con Dios? Y cuando estoy hablando más de comprometer con Dios, no es que necesariamente tiene que servir en un ministerio en la iglesia, no, sino porque su vida espiritual no avanza. Porque su vida espiritual no tiene empuje, porque en vez de mirarlo avanzar cada día, se mira retroceder poco a poco. ¿Por qué no hay frutos espirituales? ¿Por qué no hay crecimiento en su vida? Y la respuesta es sencilla, hermanos, es porque hay pecado oculto en sus vidas. Así es. Porque hay cosas que el cuerpo les pide y le tienen que dar. Porque hay cosas de las cuales siguen participando, aun cuando la palabra nos dice no lo hagas. Hay pecado oculto, hermanos. El pecado oculto, hermanos, es todo aquello que va en contra de los mandamientos de Dios. El simple hecho, hermanos, de dejar de congregarse a uno, como dice la Biblia. ¿Sí? Porque la Biblia dice, hermanos, que venir a la iglesia es bueno, amén, hermanos. Bueno, el simple hecho, y dice la Biblia, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre. Yo le agrego ahí por mala costumbre, porque es malo. No es que Dios entiende, no, hermano, no, eso no es suficiente. Tal vez algo en nuestras vidas, hermanos, algo que los demás no conocen, tal vez algo que los demás no saben, algo que hacemos escondidas. Creemos que como nadie sabe, llegamos a creer que Dios tampoco lo sabe. Lo triste de eso es que este pecado, hermanos, oculto, afecta nuestras vidas, lastima nuestras vidas en todos los aspectos. Por muy pequeño que sea el pecado, hermanos, Dios no tiene una regla para medir y decir este pecado sí pasa, este pecado no. Pecado delante de Dios es pecado. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, hay muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, que nos hablan, hermanos, de hombres de Dios que por no tener cuidado, hermanos, su vida espiritual, tuvieron resultados devastadores. Tuvieron que pagar un precio muy alto, vivieron unas experiencias muy dolorosas. Y lo que acabamos de leer de este Salmo, hermanos, 32, es el rey David hablando, hermanos, de la experiencia que tuvo por un pecado que guardó por 2 años. Por eso es que él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras no vine delante de ti, Señor, mientras no dije ese es mi problema, mi vida se fue secando poco a poco. Mientras trató de ocultarlo, hermanos, se enfermó física, espiritualmente. Al punto, hermanos, que cuando usted lee todo el capítulo 32 se da cuenta que David, hermanos, al parecer le dolía todo. Su vida, hermanos, su cuerpo físico estaba en agonía, en dolor. David, hermanos, cometió muchos errores. Dios lo perdonó. Dios lo perdonó porque Dios perdona. El Señor, hermanos, lo perdonó. ¿Y por qué? Porque David vino delante de la presencia de Dios. Supo cómo llegar delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que en una ocasión, solamente por orgullo, hermanos, solamente porque David quiso, fue y censó al pueblo de Dios, y eso causó que muchos hombres murieran. También hay una porción en la Biblia donde dice que no corrigió a su hijo Amón cuando violó a su hermana Tamar. Y tampoco, hermanos, corrigió a Absalón cuando fue y mató a su hermano Amón porque había violado a su hermana. David no hizo nada, hermanos, se quedó tranquilo, no corrigió, se quedó como que nada pasa.
Y no, hermanos, se agregan muchas cosas cuando mandó matar a Urías para quedarse con su esposa. La cuestión, hermanos, es que David aprendió, hermanos, a llegar delante de Dios en una situación de pecado. Porque podemos mirar en la vida de David, hermanos, que hubo orgullo, que hubo diligencia, que hubo inmoralidad sexual, que hubo engaño y hubo homicidio. Y él creía que nadie se daba cuenta. 2 años, hermanos, estuvo tranquilo, como que nada pasa, nadie sabe. A lo mejor Dios tampoco sabe. Pero no hay nada que podemos ocultar de Dios, hermano. Tal vez mi esposa no sepa, tal vez tu esposo no sepa, pero Dios sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas, hermanos. Y es siente el problema, hermanos, que predicamos, hermanos, de la venida de Cristo. Predicamos, hermanos, que el Señor está cerca, pero no nos tomamos el tiempo para examinar nuestras vidas y ver dónde estamos espiritualmente. Creemos, hermanos, que si el Señor viene, nos va a llevar con Él de la forma que estamos. No nos engañemos. No nos engañemos, hermano. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él no cambia. Él sigue exigiendo santidad y obediencia a su palabra. Por más de 2 años David cayó, hermanos. Muchas veces el ser humano puede ser muy ingenuo, hermanos. Es que nadie se da cuenta. Es que mi esposa no sabe. Es que mi esposo no sabe. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Lo triste de todo eso es que Dios sí lo sabe. A Dios no se le escapa nada. Tenemos que entender algo, mi querido hermano. Cualquier situación que no llevamos delante de Dios, por más pequeño que sea el pecado, y no lo arreglamos delante de Dios, nos va a llevar a otras consecuencias más grandes. Fue lo que pasó con David. Consecuencias graves que hacen daño. Por eso es que miramos que en ocasiones hay personas, hermanos, que luchan con situaciones ocultas. Cosas que ellos saben, hermanos, que están haciendo, pero no han, hermanos, traído eso delante de Dios, porque lo dejan aquí en el altar, pero al momento que salen de este lugar, hermanos, vuelven a caer en la misma condición. Porque el enemigo los tiene, hermanos, atrapados en esa condición. Hay cosas que practicamos, hermanos, que a Dios no le gustan. Hay cosas que hacemos que Dios no está de acuerdo, y pareciera, hermanos, que como no sucede nada, todo está bien. Pero poco a poco nuestra vida se va hundiendo, hermanos. Poco a poco, hermanos, en un pozo, hermanos, sin salida. David dijo, hermanos, que mientras cayó, dijo, se sentía mal. No podía, hermanos, con su propio cuerpo. Se sentía, hermanos, enfermo. Escuché a un varón decir, hermanos, a un punto, hermanos, que su cuerpo temblaba, hermanos. Estaba tirado, no quiso comer, no podía dormir, mi querido hermano, por la condición donde estaba. Y lo triste, hermanos, de todo eso es que muchas veces no nos damos cuenta que hay ataduras en nuestras vidas, porque nos acostumbramos. La Biblia dice en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata solamente de confesar, hermanos, se trata de apartarse de eso. Una verdad, hermanos, bíblica. Un ser humano, hermanos, con una vida desordenada no prosperará. Tal vez en lo material, hermanos, te vaya bien, tal vez tenga lo necesario, tal vez digas, pues yo estoy bien, ocupo de Dios, pero ¿qué tal tu vida espiritual? ¿Qué tal, mi querido hermano, delante de Dios, cómo estamos? Mi querido hermano, ¿qué tal, hermano, si el Señor viene en este momento y nos dice, es tiempo de irnos? Y es lo que nos da temor, hermanos, a nosotros, los que predicamos o enseñamos, hermanos, cómo estamos, cómo está la iglesia, hermanos, qué efecto está teniendo las personas, lo que se enseña desde ese púlpito. O es una prédica más, una charla más, un mensaje más, donde la gente sigue dormida en sus laureles, donde no hay avance, donde salimos de ese lugar, hermanos, y seguimos viviendo como si nada pasa. Al fin y al cabo, que Dios me conoce. Y ese es el problema, hermano. Precisamente por eso, porque Dios nos conoce.
Tal vez tengamos algunos logros materiales, temporales, pero la prosperidad de Dios, hermanos, no está completa. Porque no solamente busco prosperidad, hermanos, económica y material, sino prosperidad espiritual para mi vida. Yo quiero estar seguro, hermanos, de que mi vida está completa en Dios. De que mi vida, hermanos, de alguna manera es afectada espiritualmente. De que mi vida, hermanos, tiene una relación directa con Dios. Porque eso tiene que ver con la eternidad. Y hay muchos, en la Biblia, hermanos, hay muchos resultados diferentes del pecado. Por ejemplo, la vida del rey David, nos podemos dar cuenta a través de sus salmos, hermanos, que su vida espiritual fue afectada de una manera tremenda. En el Salmo 51, hermanos, 11 y 12, dijo él mismo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David se sentía, hermanos, así porque perdió su comunión con Dios primeramente. Porque lo que el pecado hace, hermanos, es que nos hace perder la comunión con Dios. Sufrió una desconexión con su Creador, con su Dios, mi querido hermano. El pecado, hermano, nos aleja de Dios. Y no solo perdió su comunión con Dios, sino dice que la Biblia, que su salud física fue afectada. Mire lo que dice el Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, y no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Es David, hermanos. Él entendió la situación que estaba, era por culpa de él, por su pecado. El problema, mi querido hermano, es que un pecado oculto va a facilitar que el enemigo venga a tu vida y te bombardee. Un pecado oculto va a facilitar, hermanos, que el enemigo tome control y comience a hacerte daño. Que comience, hermanos, a afectar tu vida, no solamente espiritual, sino ya está entrando a tu vida física, mental y emocional. Es lo que hace un pecado. Por eso usted mira una persona, hermanos, que de repente estaba en la iglesia, hermanos, y se gozaba, y tal vez hablaba en lenguas, y corría y danzaba, y de repente la mira por allá debajo de un puente, alcoholizada, drogadizada. Pero ¿cómo puede ser posible? Porque permitió, hermanos, que el pecado tomara control. Y no solamente ahora su vida espiritual está dañada, sino ahora su cuerpo físico está viviendo las consecuencias de ese pecado. Y no que estuviera poseído, porque dicen, estaba poseído. No. Simplemente Satanás tomó ventaja de esa situación, hermanos, y lo tiene controlado. Como resultado de eso, hermanos, vienen enfermedades físicas. Aunque les recuerden, hermanos, no todas las enfermedades, como les dije, tienen su origen en un pecado, hermanos. Amén. Pero sin duda, lo que Dios quiere es el bienestar de todos sus hijos. De eso sí podemos estar seguros. Dios quiere, hermanos, que tengamos salud, que tengamos paz. Por eso dice la palabra, hermanos, en Proverbios 3, 1 y 2: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque a la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo, hermanos? No olvidando su ley y guardando sus mandamientos. Mira, hermano, dése cuenta que en la vida de David no solamente su salud física fue afectada, su relación con Dios fue afectada, su salud emocional fue afectada. ¿Y por qué le digo eso? Por lo que dijo en el Salmo 38:4, dijo esto: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, si tiene algún problema, una emoción, lo que sea, pero hay noches que no puede dormir uno. Y piensa uno y piensa la otra, y le da uno vuelto para allá y le da uno vuelto para acá, y tu mente está al 100%. Ve lo que dice David, hermanos: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Sus pensamientos estaban siendo consumidos, hermanos. No tenía paz interior. Estas noches, hermanos, que muchos no podemos dormir, es ahí donde hace una pauta y dice: ok, no puedo dormir porque estoy cansado, o qué hay en mi vida escondida. ¿Qué cosas hay que no he entregado a Cristo? ¿Qué hay en mi vida que no me permite tener un descanso espiritual y físico y mental? Porque nuestra lucha, hermano, no es contra carne ni sangre, dice la Biblia, sino contra huestes celestiales de maldad en los cielos. Es espiritual.
Es espiritual, hermanos. Tú ya no estás en un terreno donde puedes ganar o vencer con la carne. Ahora, si no estás preparado lo suficiente espiritualmente, si no te has vestido con la armadura de Dios, hermanos, la batalla la va a ganar el enemigo. Por eso es que navegamos, hermanos, con llegar a la iglesia. Por eso es que navegamos con comprometernos en la iglesia. Por eso es que navegamos con orar, con leer la Biblia, hermanos, con tener un devocional. Se nos hace tan pesado, hermanos. Abre usted la Biblia y al momento que la hable se queda dormido. Pero no esté en Facebook y en TikTok, porque se puede entrar 4 horas sin ningún problema, y mirando cosas que ni debe mirar. Es una realidad, hermanos. Y ahorita, desde el más pequeño hasta el más grande, hermanos, yo he mirado personas ya mayores con su TikTok, hermano. Digo, ya ni yo. No, yo no tengo ninguna red social, gracias a Dios, hermano. Quitan mucho el tiempo. Quitan demasiado el tiempo. Y eso, hermano, nos está consumiendo día a día. Debiéramos de tener a las iglesias, hermanos mayores y jóvenes predicadores. Sí, ya, hermano, pues ya cuántos años tenemos en la iglesia, debe estar predicando. ¿Quién dice que nomás el hermano Bravo y el hermano Pedro fuimos llamados a predicar? No, todos fuimos llamados a predicar. Pero está más bueno TikTok, pues, porque preparar un mensaje requiere tiempo. Hay que llegar del trabajar y hay que encerrarse una hora por lo menos a hablar con Dios. Y es de todos los días, no solamente cuando te hagas. Dice la Biblia, hermanos, que David no halló paz, que llevaba una carga bien pesada sobre él. Y de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice que cada día se hacía más pesada. Por eso dice, se ha agravado sobre mí, se sigue agravando sobre mí, hasta que no confesó el pecado, hermanos. Era una condición, hermanos, que lo estaba consumiendo. Su salud fue deteriorando, hermanos. Su salud fue decayendo. Su relación con Dios fue afectada. Sus emociones sufrieron las consecuencias, mi querido hermano. Y empezó a sufrir las consecuencias del pecado que había en su vida. Toda su vida, en todo, hermanos, fue afectada. Mentalmente, espiritualmente y físicamente. Es lo que el pecado hace en nuestras vidas, hermano. Porque el pecado, hermanos, trae temores a nuestras vidas, temores y miedos, hermanos. Hay una conciencia intranquila. Aquel que está haciendo algo que no debe hacer siempre tiene temor que no lo vayan a cachar. Aquel varón que está de repente chateando con quien no debe chatear, o la hermana que esté escondiendo el teléfono, que no lo toques. Le ponen 5 o 6 claves porque las hermanas son buenas para deslaquearlo, pero le tiene otra extra ahí por si al caso. Las hermanas también, no me digan. Sí, mira de todo. Pecados ocultos, hermanos, que nos va desgastando física y mentalmente. Hay una gran insensibilidad, hermanos, emocional en nosotros ya. Ya no sentimos la presencia de Dios, ya no da lo mismo, ya nos reunimos porque es normal, porque ya es costumbre, pero ya la presencia de Dios no llega a lo profundo de mi corazón. Ya no siento, ya los cantos, hermanos, me da lo mismo que cantar la chona, que cantar yo te alabaré. Sí, ya, porque ya se perdió esa sensibilidad espiritual. ¿Por qué, hermanos? Porque ya el pecado oculto que hay en tu vida está tomando control de tu cuerpo físico, de tu mente, de tus emociones, de tu espíritu. Porque le permitimos, David sentía, hermanos, devastador. Él no encontraba paz, no encontraba refugio en nada, hasta que no dijo: Señor, yo he pecado delante de ti. Y para terminar, hermanos, lo que viene en nuestras vidas es ruina espiritual. De ahí, hermanos, ya yo no sé quién le puede ayudar, la verdad. Ya ni el Chapulín Colorado, creo, porque ya quedó en esa condición, hermano. Ya dice nuestro amado Pérez, bueno, dice la palabra, esto lo ha dicho los miércoles, ya nuestro corazón se hace con callo. Ya tienes callo, hermano. Ya no importa lo que te digan, sale por un lado y entra por otro. No importa lo que se te predique, no importa quién venga a predicar, que, hermanos, tu vida va a ser la misma.
Pero David reconoció su pecado. En el Salmo 51:3 dijo: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque yo reconozco, dijo Señor, que te he fallado, y el pecado siempre va a estar a la puerta tocándome, hablándome. Mira esto, mira, escucha lo otro, mira, ve para allá. La carne siempre va a estar deseando, hermanos, lo que a la carne le gusta. A ver, pónganse a pensar, hermanos, mire, que de repente estén en el teléfono, en el algo que no debe mirar. ¿Por qué no lo tira y se pone a orar? No, pues lo va a buscar, lo va a mirar. Más fácil. Lo miro y después me arrepiento. No, hermano. Dañas tu vida espiritual, dañas tu relación con Dios. Tu cuerpo se enferma físicamente. Te desgastas, hermano. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está a la puerta. Mire el pasaje, lo que dice reconocer, hermanos, significa también conocer o ver o darme cuenta o estar al cuidado de lo que estoy haciendo. Yo reconozco, dijo, sé pues que la riego, dijo David. O sea, poquito quiero, pues, poquito quiero, pero ¿para qué andas buscando lo que te hace daño? Por eso tenemos la palabra de Dios, hermanos, que se nos predica, que nos enseña. Usted tiene la Biblia, donde la palabra de Dios le va a hablar, hermanos, donde le enseña. Y tiene el Espíritu Santo, hermanos. Tiene el Espíritu Santo. Cuando entramos en la presencia de Dios, hermanos, nuestro corazón, cuando usted viene a este altar, hermanos, aunque no quiera, su corazón está expuesto a Dios. Dios mira todo lo que hay ahí. Él sabe cada cosa que está ahí, hermanos, y va a ser examinado por Dios. Por eso muchos no quieren pasar al altar, ya saben, ¿no? Pero Dios ya sabe, hermano. Y cuando usted pasa al altar, no quiere decir que esté en pecado tampoco, ¿no? Porque muchos, ay, vale, hermano, ¿cómo estará? Hay que orar por él. Y no, hermano, ¿usted sabe qué le pasa a la hermana, al hermano? Yo digo para orar por él, ¿no? Para orar por él. No. Tenga en mente que cuando pasa al altar, su corazón es expuesto delante de Dios y Dios lo conoce completamente. Y si usted le permite, hermanos, Dios va a limpiar su corazón. Dios se va a cargar de esa falta, de ese pecado, y le va a dar libertad. Pero solamente si usted le permite, porque Dios es un caballero, hermanos. Dios no nos forza a hacer nada a fuerzas. Es lo bonito de nuestro Dios, hermano. Yo tomo la decisión de seguir viendo como estoy, hermanos, o traer ese pecado delante de este altar este día y salir de aquí y volverlo a retomar. Eso ya no es culpa de Dios, es mi decisión. Por eso, hermanos, debemos orar con un corazón sencillo y sincero cuando venimos delante de Dios. Abrir el corazón a Dios, hermano. El que confiesa su pecado alcanza misericordia, hermanos. Pero hay que apartarse de él. No se trata, hermanos, de confesar el pecado. Es necesario, hermanos, desecharlo de nuestras vidas. Es necesario apartarse de él. El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y Proverbios 28:3 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, hermanos, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como ya nos dimos cuenta, hermanos, en la vida de este varón llamado David, él abrió su corazón delante de Dios. Él reconoció que Dios era justo, él reconoció que Dios era misericordioso, y él deseaba, hermanos, ser limpio y apartarse de ese pecado, de aquello que afectó su vida, hermanos, y la comunión que tenía con su Dios. Tenemos luchas todos los días, hermanos. Tenemos pecados, sí, amén, todos los días. Pero yo necesito ayuda, yo no puedo solo. Yo necesito recurrir a la presencia de Dios. Necesito recurrir, hermanos, a la presencia del Espíritu Santo. Necesito permitir que Dios tome control, hermanos. Y tenemos, hermanos, a Dios de nuestro lado, pero es necesario que lleguemos delante de Él con un corazón contrito y humillado, porque con un corazón contrito y humillado, dijo el salmista David, no despreciarás tú a Dios. Dios no desprecia a aquel que viene, hermanos, en un deseo de arrepentirse. No desprecia a aquel, hermanos, que viene delante de Dios y dice: Señor, he fallado, he pecado, pero vengo delante de ti, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso, porque tú me perdonas y me das oportunidades todos los días. Pero no nos acostumbremos a vivir una vida, hermanos,
que yo creo que así está bien. No. Estamos hablando, hermanos, de que el Señor viene pronto. Estamos hablando, hermanos, que el Señor está a las puertas. Yo no sé cuándo será el momento, pero lo que te puedo decir, mi querido hermano, necesitamos estar preparados. Necesitamos estar listos, hermano. Mire usted lo que está pasando. Mire usted al pueblo de Israel. Ese debe ser nuestro reloj. Ese debe ser, hermanos, donde usted debemos estar teniendo cuidado de lo que está pasando. Pero andamos tan ocupados en otras cosas, hermanos, que hemos puesto nuestra vida espiritual en pausa, en hold. Ahí espérame. Primero arreglo lo que tengo que arreglar y después busco las cosas de arriba. Podemos, hermanos, caer, hermanos, en una costumbre, hermanos, de que no importa lo que suceda, lo que esté pasando, yo soy conforme con mi vida. La Biblia me enseña, hermanos, que Dios es misericordioso, que Él, hermanos, nos está llamando constantemente a arrepentirnos porque nos quiere perdonar, nos quiere bendecir, quiere usarnos, quiere cumplir su propósito en nosotros. Quiere que usted sea una persona, hermanos, que dé frutos, hermanos, que pueda alcanzar a alguien más. Una persona, hermanos, que tiene un llamado. Una persona, hermanos, que no fue solamente llamado para sentarse en una banca, sino para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Pero no decidimos, porque hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que preferimos en lugar de servir a Dios. Hay cosas en nuestras vidas que nos llaman la atención, hermanos, en lugar de poner nuestras vidas espirituales, hermanos, conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso, hermano, no permite que tu ministerio, que el llamado que tienes, se desarrolle. David, hermanos, entendió que tenía un problema, pero fue necesario llegar delante de Dios con un corazón abierto, para que el Espíritu Santo, hermanos, haga la obra en nosotros. Dios nos conoce, hermanos. Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cuál es el problema que tenemos. Dios sabe qué es lo que nos afecta. Dios sabe, hermanos, las necesidades que tenemos. Dios nos ama y siempre estará dispuesto a ayudarnos. Pero la decisión la tomo yo. La realidad, hermanos, es que un pecado oculto, hermanos, es como una bomba de tiempo. En cualquier momento estalla. No importa que por más oculto que esté. No importa que es que mi esposa, mi esposo, no se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta, hermanos. Y nos llama delante de Él y dice: ¿sabes qué? Antes de que te exponga y te avergüence delante de alguien más, arrepiéntete. Así es Dios. Nos da oportunidad tras oportunidad. En cualquier momento un pecado oculto detona, hermanos. Recuerden, hermanos, que el pecado es oculto para todos, menos para Dios. Si de alguien no nos podemos esconder, hermanos, no importa dónde vayamos, dónde entremos, dónde nos metamos, hermanos, es Dios. Dios sabe todas las cosas. Y no es que tiene que andar diciendo a todo el mundo su problema, hermano. No, no se trata de eso. No tiene que. Al que lo sabe todo, simplemente a Él. Nadie sabe todas las cosas de los demás, pero Dios no puede ser burlarnos. A Dios nadie le engaña. Cuando hay pecado oculto en nuestras vidas, hermanos, no hay avance, no hay crecimiento, y tristemente la derrota va a ser garantizada, porque tenemos un enemigo que no descansa, hermanos. Dios está sobre todo, hermanos, pero tiene que saber algo: Dios no está en todo. Dios no es chismoso, hermanos. No, Él no. Dios está donde se hace su voluntad. Ahí donde está Dios. Dios está donde se obedece. Dios está donde se vive en santidad. Dios está donde se respetan y obedecen sus mandamientos y estatutos. Pero donde no se quiere obedecer a Dios, donde no se quiere vivir en santidad, donde no se quiere vivir en obediencia, no creo que Dios esté ahí, hermano. No. Es por eso que cuando una persona más se retira de Dios, hermanos, la decadencia de la persona es tremenda. Y usted pregunta: ¿por qué será? Bueno, porque dice la Biblia que la condición del tal viene a ser peor. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque el Señor viene, limpia tu casa, hermanos, y está bien ordenadita, pero tú consitas al Espíritu Santo. Yo consisto al Espíritu Santo y se va de mi vida, hermanos, y viene un espíritu y mira que la casa está limpia y ordenada, y va, dice la Biblia, que trae a 7 peores que los que tenías antes.
y la vida o el estado de aquella persona, dice, viene a ser peor que la postrera. Por ejemplo, cuando uno cae de la gracia de Dios, hermanos, para levantarse cuesta, hermanos, cuesta llegar al altar, hermanos, y humillarse delante de Dios. Cuesta, hermanos, encontrar el perdón de Dios, aunque Dios quiere perdonarnos, hermanos, pero como Dios conoce nuestros corazones, mi querido hermano, Él sabe lo que hay aquí adentro. Es necesario que nos despojemos de todo aquello que el corazón, hermanos, guarda, hermanos, de las cosas que nos gustan, que nos hacen daño, para permitir que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. En el corazón del hombre, hermano, no puede cohabitar la presencia del Espíritu Santo y el pecado. No puede. Aunque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios tiene el poder, hermanos, para limpiarte y llenar tu corazón de su presencia. Pero por eso te ha dado libertad de escoger. Te ha dado el poder de que escojas. Tú tomas decisiones. Dios no quiere, hermanos, esclavos. Dios, en ese caso, se queda con robots y con ángeles. Él nos hizo seres humanos con facultades humanas para tomar decisiones, hermanos, en todo lo que hacemos en nuestras vidas, empezando con nuestra vida espiritual. Y nos ha dado el raciocinio, hermanos, como seres humanos, para entender lo que Dios quiere de nosotros y lo que espera de nosotros. Pero la decisión es nuestra. Muchas personas se acomodan solamente al programa de la iglesia, hermanos. Ya saben que el domingo tienen que venir a cantar y que hay que aplaudir un poquito y que se tiene que orar, y ya tenemos un programa bien acomodado, y ya viene el tiempo de la ofrenda y ya están acostumbrados a ese programa. Pero están viviendo una vida sin Cristo. El que vive en pecado oculto, hermanos, vive una vida de falsedad, porque Dios que está en los cielos desciende los pensamientos del corazón, las intenciones de la mente, todo. David, hermanos, nos deja aquí en este salmo, hermanos, algo tremendo. Su corazón estaba lejos de Dios. Se enfermó de tal manera, hermanos, que no resistía, que ya no soportaba, hasta que tomó la decisión, hermanos, de llegar delante de Dios y confesar su pecado. Es necesario que como hijos de Dios, hermanos, anhelemos estar en la presencia de Dios siempre que llegamos a este lugar. Es necesario, hermanos, que cuando la presencia de Él se mueva, entremos en la presencia de Dios, hermanos, para salir de este lugar bendecidos, llenos de su presencia. Pero es necesario, hermanos, que tomemos la decisión. Dios no va a ir a su banca donde estás sentado ahí a gusto, hermanos, y picar las costillas. No, pues yo no trabajo así. Usted sabe lo que he venido: a buscar la presencia de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. No podemos estar viviendo lo que David estuvo viviendo. Podemos decir: es que Dios me guarda, me ha liberado de muchas cosas. Pero haz una pregunta a su favor y cuidado, te acompaña donde quiera que vas. ¿Puedes estar seguro de eso, hermano? De que Dios está contigo, sí. Pero ¿de qué manera, hermanos? El pecado oculto, como le decíamos, afecta a todo el hogar. Afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta el matrimonio. Un varón, hermanos, que es infiel no satisface a su mujer. Una mujer que es infiel no satisface a su esposo. Así es sencillo. Porque es pecado oculto. El pecado oculto, hermanos, la Biblia toma muy serio. Muy serio, hermanos. Porque marca, hace daño. Si usted lee la historia de David, lamentablemente las consecuencias, hermanos, del pecado de David alcanzó a toda su familia. 4 de sus hijos murieron. 4. Cuando vino el profeta, hermanos, y confrontó a David, le dijo: ¿sabes qué? Que hay un problema. Hay un varón que tuvo unos invitados y tenía mucho ganado, y fue y tomó la única oveja que tenía el otro varón y la guisó, se la dio a sus invitados. Y David se enojó, dijo: que pague 4 veces. Dijo David, él mismo dijo su sentencia, que pague 4 veces. Le dijo el profeta: pero es que ese varón eres tú. 4 de sus hijos murieron, hermanos. ¿Qué culpa tenían los hijos? No sé, hermano. Pero muchas veces por nuestras actitudes, nuestros pecados ocultos, causamos, hermanos, daño en nuestras familias, nuestros hijos. Y no solamente eso, porque dice la Biblia que el Señor visita la maldad de los padres sobre sus hijos, la 3ª y 4ª generación de los que la aborrecen.
Estamos viviendo un tiempo, hermanos, como los tiempos antiguos, donde se están levantando generaciones que ya no creen en Dios. Si la gente creyera en Dios, las iglesias estuvieran llenas. Oíste del Dios que cree en el Señor don dinero, hermanos. Todos buscan dinero, todos quieren hacerse ricos, todos quieren tener, y está bien. Si usted trabaja duro, hermanos, se merece tener, pero no acumule demasiado, mi querido hermano, que lo tenga ahí guardado. ¿De qué le va a servir? El día que se muera, alguien más lo va a disfrutar. Es una realidad. Hay varones que no le compran un vestido a su esposa porque no quieren gastar. No le compran un par de zapatos porque se les va a acabar la fortuna que tienen. ¿De qué les sirve, mi querido hermano? Lamentablemente la familia completa sufre, hermanos, cuando hay pecado oculto en casa. Y usted me puede decir que yo no peco, hermano. Es que yo no sé, solamente usted y Dios saben. Yo no le vengo a decir a usted que está pecando o no. Yo solamente estoy diciendo, hermanos, que las cosas se están poniendo difíciles, hermanos, lo que está sucediendo. Debemos estar preparados, hermanos, por lo que viene. Y si la iglesia, hermanos, no está viviendo en obediencia, en santidad, aquí no vamos a quedar, hermano. Así de sencillo. Yo no le puedo decir, hermanos, que porque usted pagó sus diezmos hoy se va a ir al cielo con 2 zapatos. No es cierto. Es que no es cierto, hermano. Lo siento mucho. ¿Qué más quisiera yo que todos nos fuéramos al cielo, hermanos? Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos. ¿Qué más quisiéramos que tuviéramos nosotros esa bendición de hacerlo? Pero no, sabemos cuál es la realidad. No podemos salvar a nadie. ¿Cómo me encantaría a mí salvar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa? Pero no puedo, porque la decisión es personal. Y si hay pecado en mi vida, hermano, me marca, me desgasta. Hay personas que dicen, hermano, pero no podemos juzgar a nadie. El único que tiene derecho de juzgar a las personas es Dios. Sí, amén, hermano, sí. Pero para mí solamente es un argumento para seguir viviendo en pecado. Es que a mí solamente me puede juzgar Dios. Es que ese es el problema, pues. ¿No entiendes? Que el que te va a juzgar, pues, es Dios. Y Dios es justo, pues. Y el mismo Dios que juzgó al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo Dios, hermanos, que nos va a juzgar, porque no cambia. Él no vive en una cápsula de tiempo como nosotros. Él no, hermanos, vive en tiempo. Hermanos, Él sigue siendo Dios y será siempre Dios, y nada cambiará el carácter de Dios, hermanos. La realidad, hermanos, es que el pecado oculto destruye. Pero lo hermoso de nuestro Dios es que Él perdona. Entonces, hermanos, ¿estamos esperando que el Señor venga? Amén. Pero ¿estamos seguros que queremos que venga ya? Esa es la pregunta. Si el Señor viniera mañana, ¿cómo nos encontraría, hermanos? ¿O queremos que nos dé chance un mes más para prepararnos? Bueno, pues, pero nadie sabe la hora ni el día, hermanos. Por eso nos conviene estar preparados cada momento, cada instante. Y David entendió ese concepto, hermanos. El estar retirado de Dios afectó todo en su vida.